diagrama. Lo primero que tenemos que hacer es un corte. Un corte podemos hacer más o menos, en cualquier sección, más o menos por acá, ¿verdad? Y sacamos nuestra sección con el corte. Donde tenemos acá la carga de 5 kN. Y acá tenemos la resultante normal que sale. Esto, haciendo sumatoria de fuerzas normales iguales a 0, tenemos que la normal es igual a 5 kN. Y como no tenemos ninguna otra carga a lo largo de toda la barra, podemos decir que el diagrama de fuerzas normales es igual a lo largo de toda la barra. Entonces, lo que hacemos es, tenemos la barra y tenemos que el diagrama es constante durante toda su longitud. Si hay alguien que no está entendiendo cualquier cosita, que me avise sin ningún problema, repito de nuevo. 5 kN es entonces nuestro diagrama de fuerzas normales. Bueno, una vez hecho eso, tenemos que entender que en este caso, en este ejercicio, solo tenemos nuestra barra tiene un ancho variable. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro radio va variando a medida que va cambiando nuestra X. O sea, si nosotros partimos de acá, partimos acá una distancia X, acá, en este punto de acá, nuestro radio tiene una distancia de 2 centímetros, pero acá tiene una distancia de 4 centímetros. Es decir, a medida que va aumentando la X, va cambiando nuestro radio. Entonces, nosotros sabemos que nuestro radio va a cambiar a medida que cambia X. O sea, vamos a tener un radio en función de X. Y eso es lo primero que tenemos que sacar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a extraer este pedazo de acá, ¿verdad? Porque este es el pedazo en el cual va a cambiar nuestro radio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá nuestro radio de 4 centímetros. Y tenemos acá nuestro radio de 2 centímetros. Ahí está. Bueno. 2 centímetros. ¿Qué pasa acá? Si se fijan, en todo este trayecto que está acá, podemos separar este segmento en dos partes, donde todo esto de acá tiene radio de 2 centímetros. Por lo tanto, esto de acá va a ser de 2 centímetros. Y lo único que va cambiando es esta parte de acá. Por lo tanto, y nuestro radio va a ser este. Si hay alguien que no está entendiendo esta parte, que me avise, por favor. Ahí. Entonces, ¿cómo hallamos el radio? Con una relación de triángulos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto de acá es 2 centímetros en esta parte. ¿Sí? Nosotros sabemos que esto de acá, como por dato de problema, tiene 2 metros. Por lo tanto, con una relación de triángulos, podemos hacer que 2 metros van a ser a 2 centímetros como esta distancia de acá, que vamos a llamarle X, va a ser igual a radio de X que tenemos. La relación de triángulos que hacemos es este triangulito, la semejanza es este triángulo con este triángulo de acá. Entonces, 2 metros es a 2 centímetros, como X es a radio de X, radio en función de X, menos este pedazo de acá. Ahí vamos a tener este pedazo de acá. Entonces, nuestra relación va a quedar de esta manera.
de esta manera. Así. Entonces, de acá podemos sacar una relación del radio, que va a ser igual entonces a radio de x es igual a 2. Vamos a hacer bien porque me perdí. Radio de x menos 2 centímetros por 2, vamos a hacer así, es a 2 centímetros por x. Entonces, vamos a pasar estos centímetros a metros, nos va a quedar entonces, y pasamos este 2 dividiendo acá, entonces nos queda que radio x menos 0,0, ¿cuánto es esto? 2 dividido 100, 2 sobre 100. 0,02 es igual a 0,01 x. Entonces, nuestro radio de x va a estar dada por la siguiente ecuación: 0,01x más 0,02. ¿Se entendió esta parte? Si alguien tiene una consulta, que me avise, por favor. Y acá sacamos la función del radio en función de x. La ecuación del radio en función de x. ¿Vamos? Bueno. Lo siguiente que hay que hacer es sacar nuestro diagrama, que también vi que les pedían las tareas, el diagrama de tensiones normales. ¿Qué es una tensión? Una tensión normal está dada por la siguiente ecuación. Se da por este símbolo que se llama sigma, es sigma en la letra griega, que simboliza la tensión, y está dada por la siguiente ecuación, la normal sobre el área de la sección. Es de ahí de donde necesitamos nuestro radio. ¿Por qué? Porque para hallar nuestro área necesitamos saber el radio, porque el área de un círculo que nos dice nuestro problema es pi por radio al cuadrado. Entonces, para sacar nuestro diagrama de tensiones normales, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a calcular, tenemos la viga y necesitamos calcular en este extremo de acá y en este extremo de acá, y unimos directamente. ¿Por qué? Porque nuestra relación del radio es lineal, por lo tanto nuestro diagrama también va a ser lineal. Entonces, ¿cómo sabemos si es positivo o negativo? Lo va a definir nuestro diagrama de fuerzas normales. Nuestro diagrama de fuerzas normales dice que la fuerza que tenemos es positiva, por lo tanto nuestro diagrama de tensiones normales va a ser también positivo. Entonces, vamos a sacar los extremos. Entonces, para x igual a 0, yo tengo un sigma que va a ser igual a n sobre pi por 0,01x, perdón, el x vamos a reemplazar por 0, más 0,02 al cuadrado. Nuestra n va a ser igual a 5000, porque estamos en kilonewton. ¿Y alguien qué me puede decir este resultado? Por favor. Bueno, tengo calculadora ahora mismo. A ver. Me sale 3.98 por 10 a la 6, y esto está en newton por metro cuadrado. Por lo tanto, en nuestro primer extremo tenemos un sigma d
3 millones, 3,98. Siempre hay que poner el número cuando se hace un diagrama. Eso es muy importante. 3,98 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado o pascales, como quieran llamarle. Y para el otro extremo, sigma va a ser igual entonces a 5000 sobre pi por 0,01 por 2, va a ser nuestra longitud, más 0,02 al cuadrado. Me sale, díganme si estoy bien, 9,95 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Bueno. Y si se dan cuenta, tiene sentido el resultado. No sé si está bien porque no tengo calculadora, pero bueno. Vamos a anotar y después vemos si está bien o no. 9,95 newton por metro cuadrado. Esto es por 10 a la 5. ¿Por qué va disminuyendo nuestro diagrama? Porque las tensiones normales son inversamente proporcionales al área. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumente el área, va a disminuir nuestra tensión sigma. Y acá se ve que nuestra figura va aumentando el área a medida que aumenta la X. Por lo tanto, tiene sentido que disminuya nuestra tensión a medida que pasa a medida que va aumentando la X. Tenemos ya esa parte hecha. Bueno, ahora vamos. Te pide determinar el alargamiento de la barra. Para determinar el alargamiento de la barra hay que saber lo siguiente. Nuestra barra está sometida a una carga de tracción, como estamos viendo acá. La barra está siendo traccionada. Por lo tanto, se va a deformar. Y las deformaciones pueden ocurrir de dos formas. Las deformaciones pueden ser de dos maneras. Pueden ser de alargamiento o puede ser de acortamiento. ¿Cuándo es una y cuándo es otra? Cuando las tensiones que predominan en una barra, en una vía, son de tracción, se da el alargamiento. Como en este caso, solamente tenemos tensiones de tracción, entonces la tracción digo porque tenemos un diagrama de fuerza normal positivo, y cuando predominan tensiones de compresión, la barra va a estar sometida a un acortamiento. En este caso tenemos un alargamiento porque está sometida a cargas de tracción. Por lo tanto, eso es lo que nos pide. ¿Y cómo calculamos eso? Se calcula de la siguiente manera. La deformación o el alargamiento se determina con el símbolo delta, que es un símbolo griego, y está dada por la siguiente ecuación. Va a estar dada por la normal multiplicada por la longitud de la vía dividido por el coeficiente de módulo de Young, o el coeficiente de elasticidad, y dividido por el área. En este caso no les puse acá, pero vamos a darle un valor de 2 por 10 a la 6. Vamos a darle un valor de 2 por 10 a la sexta a la E. Vamos a darle 2 por 10 a la sexta newton por metro cuadrado. Entonces, para calcular esto, lo único que hay que hacer es, la normal
sabemos que es constante a lo largo de toda la barra y es 5000. La longitud es 2 metros, ¿sí? Es la misma siempre, va a ser 2 metros. Nuestro coeficiente de módulo de Young es siempre el mismo, 2 por 10 a la 6. ¿Pero qué pasa con el área? El área no es la misma en este tramo, no es la misma en este tramo, y es diferente en este tramo y en todo, cualquier punto que se tome de la figura. Por lo tanto, va a estar dada por el valor que tome X. Entonces, no es un valor constante, es un valor variable. Y va a estar dada de la siguiente, hay que tomar de la siguiente manera. 0,01x más 0,02 al cuadrado por pi. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos esto? Es sencillo. Lo único que hay que hacer es integrar a lo largo de la barra, que va a ser de 0 a 2. Este no. Ok. Este no. Y vamos a ponerle un diferencial x. Y ahí tenemos el resultado de la deformación, que tiene que ser positiva, de acuerdo, porque es un alargamiento. Si era un acortamiento, la convención dice que sea negativa. Si alguien quiere calcular, dejo ahí. Yo no tengo que calcular, entonces no dejo nomás ahí. Y vamos a tener un resultado que va a dar en metros nuestro alargamiento. Y para terminar nos pide la variación de la energía potencial de las deformaciones elásticas. Entonces, esto se simboliza con la letra U. ¿Cómo se halla eso? Es una fórmula muy parecida a la de la deformación, que es sumatoria de la integral del normal al cuadrado por la L, ¿sí? Sobre E por A, por un medio. Y esto por diferencial X. Entonces, en nuestro caso, la sumatoria no tiene sentido porque hay un solo tramo, que va a ser este de 5 kN, y entonces va a estar de la siguiente manera. Integral de 0 a 2 por 5000 al cuadrado por dx sobre 2 por... Este 2 sale de acá, de este 2, puse adelante nomás, 2 por 10 a la 6, que es nuestro coeficiente de módulo de Young, y nuestra área, que es la misma de siempre, pi por 0,01x más 0,02 al cuadrado. Y ahí calculamos esta integral y sacamos el resultado, que como es una variación de energía potencial, va a estar en joules. Y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene una consulta? ¿Hay algo que no se haya entendido? Igual yo después le voy a pasar todo esto a la delegada para que puedan ir mirando otra vez. Profe, Sí. en la última parte de tu ecuación de la integral, no sé, creo que ¿ese era un 2 en tu fórmula o es un L? Este de acá, espera, te voy a mostrar. Este de acá, Arriba, el que está al lado, que le multiplica en el este cuadrado. 2, No, en esa ecuación anterior. Que en la me, deformación, me está preguntando. no, la ecuación que me mostraste hace rato, pero es el que le multiplica el n al cuadrado. Ok, ¿qué pasa con esta ecuación? No, y quiero saber nomás en qué parte. ¿Viste que cambiaste el valor de la normal, que es 5000 al cuadrado, Sí, por la diferencial de x? Pero creo que al sí. lado había también un 2 o es un L, no sé qué Esta es. es una L, esta es una L, esta es una L, Ah, que como estoy integrando, tengo que tomar un elemento diferencial. O sea, ¿yo qué hago? Yo agarro, estoy integrando pues en función de X. O sea, yo estoy partiendo de acá y me voy hacia la derecha, ¿verdad? Y en la integral yo tomo un diferencial X acá y me voy para allá. Entonces yo al integrar de 0 a 2 estoy tomando la longitud completa de la figura.
¿Se entiende? Sí, ya me quedó claro ahora. Dale. Gracias. ¿Está? Si nadie tiene otra consulta, pasamos al siguiente, que dice lo siguiente. Dado el diagrama de momento flector de la viga, de la figura, pide dos cosas. Reconstruir el cargamento y trazar el diagrama de fuerzas cortantes. ¿Estamos? Para hacer este tipo de ejercicios, tenemos que fijarnos en dos cosas, en varias cosas. Primero, tenemos una viga empotrada, como se ve acá, ¿sí? Por lo tanto, nuestra figura va a tener una reacción, un momento, y va a tener una cortante como reacción. Segundo, tenemos que fijarnos en nuestras curvas. En este tramo de acá, el primer tramo, tenemos una parábola de segundo grado. Y en el tramo, o sea, sería el tramo AB. En el tramo BC tenemos una curva de primer grado, ¿sí? Para los que tuvieron estática 1, seguramente ya conocen más esto, y seguramente los que no tuvieron estática 1, bueno, van a estar un poco más, le va a costar un poquito más, pero no es tan complicado. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos entonces, en el tramo AB, tenemos a los 3 metros tenemos un momento de 24 kilonewton por metro negativo, y a los 1,5 metros tenemos 9,75 kilonewton por metro. ¿Estamos? Vamos a trabajar acá por tramos, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Primero, vamos a empezar por el tramo AB. Cuando les da este tipo de ejercicios, de reconstruir un cargamento, les da el diagrama y ustedes quieren saber cuáles son las cargas que están actuando en una viga, o les pide hallar el diagrama de fuerza cortante o cual fuera, siempre lo primero que hay que hacer es ver cuál es el grado de nuestro diagrama. En este caso, en este tramo AB, tenemos una curva de segundo grado. Una curva de segundo grado sigue esta característica. ¿Estamos? Es una parábola de segundo grado que tiene una X potencial al segundo grado. ¿Estamos? Y como les expliqué, como les mandé, como pudieron ver en el documento que les mandé hace una semana, un diagrama de momento flector con una parábola de segundo grado va a estar dada por una fuerza uniformemente distribuida de esta naturaleza. O sea, esto va a tener sí o sí nuestra viga en este tramo de acá. ¿Sí? Hay que hallar cuánto vale acá el valor, puede ser 2, puede ser 3, vamos a ver cuánto sale. ¿Sí? No descarta que haya una carga puntual en el medio, o sea, puede haber una carga acá, puede haber una carga acá, puede haber una carga acá puntual que cambie nuestro diagrama, pero ya sabemos que por el grado de nuestra figura vamos a tener una carga distribuida. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos esto? Hay que hallar la ecuación de la curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto yo? Yo les recomiendo hacer una tabla, ¿sí? Donde vamos reemplazando los puntos de nuestra ecuación. Partimos de acá, del punto A. Tenemos que para x igual a, para x igual a 0, tenemos un momento o una y, que acaba x y acaba y. Tenemos una y de 0, ¿cierto? Todavía no tenemos un momento en ese tramo. Para x igual a 1,5, tenemos ya un momento de menos 9,75. Para x igual a 3, tenemos una y de menos 24. ¿Estamos? Entonces, con estos tres datos, ya podemos calcular nuestra ecuación. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a reemplazar por turno esto acá, después esto acá y esto acá. Teniendo eso, vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas y vamos a poder sacar nuestra ecuación. Entonces, para i igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos a por 0 al cuadrado más
B por 0 más C. Este se nos va 0, este se nos va 0. ¿De dónde sacamos que C es igual a 0? Ya tenemos un valor. Ahora el siguiente. Para x igual a 1,5 tenemos menos 9,75 es igual a A por 1,5 al cuadrado más B por 1,5 más 0, porque ya tenemos la C. ¿Estamos? Y para x igual a 3 tenemos menos 24 es igual a A por 3 al cuadrado más B por 3 más 0. Estamos. Con esto podemos ya sacar nuestra... Si alguien puede calcular, por favor, estos datos, yo no estoy con calculadora, por eso les pido. A ver. Bueno, A igual a menos 1 y B menos 5 dijeron, ¿verdad? Ok. Bueno, con estos valores tenemos entonces que nuestra ecuación y va a ser igual a menos x cuadrado menos 5x más 0. ¿Estamos? Esta ecuación es una ecuación de y, pero también es una ecuación de momento en función de x. ¿Por qué? Porque si yo le doy un valor de 0 a 3, ¿verdad? Porque nuestro tramo va desde 0 hasta x3. Si nosotros le damos un valor cualquiera de estos, entre este tramo, vamos a tener un resultado que va a coincidir con esta recta de acá. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hacemos con este resultado que acabamos de sacar? Algo que tienen que tener en cuenta, que con esto podemos ya sacar nuestro diagrama de fuerza cortante, por lo menos en este tramo. ¿Por qué? Porque he sabido que la cortante en función de x tiene una relación con el diagrama de momento flector. ¿Y cuál es esta relación? Nosotros he sabido que la cortante en función de x es igual a la derivada del momento en función de x con respecto de x. Entonces, podemos sacar que la cortante es igual a menos 2x menos 5. ¿Está? Entonces, fácil, para x igual a 0, tenemos que la cortante es igual a menos 5, y para x igual a 3, tenemos que nuestra cortante es igual a menos 11. ¿Por qué? Porque menos 2 por 3 es menos 6, menos 5, menos 11. Y acá ya tenemos dos valores de cortante. Y además podemos sacar nuestro cargamento. ¿Por qué? Porque así como tenemos esta relación, también tenemos la relación que la carga en función de x es igual a la derivada de la cortante con respecto de x.
Entonces, derivando esta ecuación acá, tenemos que nuestra cortante es menos 2. Nuestra carga, perdón, es menos 2. Entonces, ya tenemos terminado el tramo AB. Y para terminar, hacemos el tramo BC. Tramo BC. El tramo BC va desde x igual a 3 a x igual a 5. ¿Sí? De 3 hasta 5. Entonces, hacemos otra vez lo mismo, pero hay que tener acá cambia el grado de nuestra figura. Tenemos una curva de primer grado, y una curva de primer grado sigue la siguiente ecuación, y igual a ax más b. Por lo tanto, hacemos en nuestra tabla, podemos hacer, podemos poner como punto inicial 3 metros, o podemos también poner 0 y 2. O sea, yo puedo poner acá 0 y partir desde acá para allá. No hay problema. Podemos poner acá también 2 y acá 5, o, perdón, 3 y 5. Podemos poner acá 3, 5 o 0, 2. Como ustedes prefieren. Yo prefiero poner siempre 0. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta de que de esa manera se suele ir el valor independiente. Vamos a poner 0 esta vez. ¿Sí? Podemos probar también poniendo 3 y 5 y van a ver que sale lo mismo. Bueno, para x igual a 0 tenemos un momento de menos 24, como ven acá. Entonces colocamos menos 24. Y para x igual a 2 tenemos menos 30. Por lo tanto, vamos a reemplazar estos valores en nuestra ecuación. Tenemos para x igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos menos 24 es igual a por 0 más b. Se va este valor, 0, y tenemos que b igual a menos 24. Y para x igual a 2, tenemos que menos 30 es igual a por 2 menos 24. Acá sacamos, pase viendo, creo que queda 6 menos 3, puede ser, a igual a menos 3. ¿Me confirman este valor? Sí. Ok, entonces, vamos a hacer un poquito más chico esto. No importa. Entonces, vamos a llevar esto acá. Yo tengo entonces que y es igual a menos 3x menos 24. Como saben, como les dije recién, esto es igual a la ecuación del momento con respecto a x, y podemos sacar nuestra cortante. La cortante en función de x va a ser igual a la derivada del momento de x con respecto de x, que va a ser igual a menos 3, y la carga q, que es igual a la derivada de la b con respecto de x, va a ser igual a 0. Por lo tanto, saben, como les había dicho, no se da el caso de que hay una carga distribuida. ¿Por qué? Y acá confirmamos eso. Entonces, con esto que hayamos, vamos ya a poner los resultados. Dibujamos la viga. Vamos a hacer nuestro diagrama de fuerzas cortantes primero, de FB. Y bueno, en el punto A, habíamos dicho que es este de acá, para x igual a 0, teníamos una cortante de menos 5. Entonces, ¿cómo sabemos la dirección de nuestra cortante negativa? O sea, ¿cómo sabemos si esta cortante negativa me da una carga así o me da una carga así? Podemos hacer lo siguiente.
siempre que no saben cómo colocar, pueden hacer un corte. Vamos, yo les recomiendo siempre hacer un corte. Por ejemplo, acá. Nuestra carga debería ir o acá o acá. ¿Cómo sabemos? Hacemos un corte acá. Ustedes saben, si vieron el documento que les pasé la otra vez, que la convención de signos está dada de la siguiente manera. Tenemos los momentos positivos, de acuerdo al sentido del corte, y las cortantes positivas. Entonces, si yo hago un corte acá, voy a tener esto. Voy a tener acá mi viga, voy a tener acá mi elemento de convención y voy a saber que esto es mi positivo. Por lo tanto, si yo coloco acá mi carga, yo coloco así mi carga y hago la sumatoria de fuerzas en I, esta es mi D, voy a saber que D, vamos a llamarle este 5, pónganle. D más 5 va a ser igual a 0, porque tiene el mismo sentido. Por lo tanto, D va a ser menos 5. Por lo tanto, acá, este valor, y como ven, este valor coincide con este valor de acá. Por lo tanto, ahí se sabe que es en esta dirección la carga. ¿Se entendió esa parte? Es muy importante que entiendan eso. Si hay alguien que no entendió, puedo explicar de nuevo el tema del corte. Pero lo principal es eso. Entender eso. Que en este caso, una carga cortante negativa me da este tramo. Entonces, para nuestro diagrama, sabemos que va a ser menos 5 en nuestro... Muy grande. Menos 5 en nuestro... Bueno, eso sirve más bien para nuestro cargamento, pero bueno. Pónganle que acá es 5 kilonewton. Después en B tenemos que es menos 11. Estamos. Menos 11 va a ser por acá, va a seguir este tramo, va a seguir este punto de acá. Y pónganle que está acá, el 11. Entonces, unimos con una recta y ahí tenemos 11 kilonewton. Bueno. Después tenemos, ahí está este tramo. Ahora el siguiente tramo, que es este de acá, el tramo BC. En el tramo BC tenemos que la cortante es una sola y es menos 3. Por lo tanto, en todo este tramo de acá, vamos a tener una cortante negativa de 3. Por lo tanto, un poco menos que 5 va a ser por acá. Vamos a tener así. Unimos acá y unimos acá. Y ahí tenemos nuestro diagrama de fuerzas cortantes que va a ser de 3 kilonewton. ¿Se entendió? ¿Esto? De por qué hay un salto acá, en esta parte. De cómo hice yo eso para llegar a eso. Bueno. Y para la última parte tenemos el cargamento. Para hacer el cargamento, lo que hay que hacer es colocar todo lo que hayamos directamente. Entonces, vamos a colocar primero que nada, lo más obvio es esto de acá, que es el cargamento. El cargamento es negativo, por lo tanto va a ser para abajo, directamente. Cargamento negativo, vamos a colocar una carga, un rectangulito, y vamos a colocar las cargas así. Y van a ser 2 kilonewton por metro. Y vamos a colocar estas cargas cortantes van a generar, o sea, esta carga de acá, este cortante de acá, este cortante de acá, este cortante de acá. ¿Ven cómo hay saltos? Generan saltos. Por lo tanto, un salto, tienen que tener en cuenta, un salto en el diagrama de fuerzas cortantes determina... Esto puedo hacer más chico acá y un poquito más para acá. Determina
la aplicación de una carga puntual. ¿Qué quiere decir eso? Que donde yo tengo un salto en un diagrama de fuerza cortante es porque tengo una carga puntual aplicada de esa magnitud en ese punto. Por ejemplo, acá yo tengo acá tengo un salto de 5 kilonewton. Por lo tanto, es que tengo una carga puntual por esto que en esta dirección, en este sentido, por esto que le expliqué acá, de 5 kilonewton. Entonces acá va 5 kilonewton. Y acá tengo un salto de 8 kilonewtons, pero va de 11 a 3. ¿Sí? No va de 3 a 11, va de 11 a 3, o sea, va de menos 11 a menos 3, o sea, es un salto positivo. Por lo tanto, si yo acá tenía si yo en el 5 tenía que para abajo era el negativo, yo tengo que para arriba es el positivo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta acá que no se haya entendido? No es muy complicado este tipo de ejercicios. Tienen que saber cómo hacer esta parte de las curvas nomás y la parte de las derivadas. Después ya estuvo intuición. Bueno, si nadie tiene más ni una pregunta, pasamos al siguiente y último ejercicio, que tiene que ver con hallar el centro de gravedad y la inercia con respecto al mismo centro de gravedad y al eje ZZ de la figura. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada pide el centro de gravedad de Yo la tenía una figura. pregunta con el ejercicio anterior. Sí, decime. Ahí no se consideran las reacciones por el empotramiento también. Podés, sí, podés. Yo no le solía poner, sinceramente, pero de por ahí, si el profe pide, podés poner acá. Fíjate cómo acá ya tenés todo una vez que tenés todo el cargamento, ¿verdad? Puede hacer sumatoria de fuerza en I, va a hallar este acá, o bueno, va a ser en otro sentido, en otra dirección. Va a ser hacia acá, ¿verdad? Es sumatoria de fuerza en I, y puede hacer sumatoria de momento en este punto, en el empotrado, y va a tener el momento que va a ser así seguramente. O en el otro sentido. Pero ya es más sumatoria de fuerzas, no más sumatoria de momento. Podés también colocarle. Dale, gracias. Dale. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, pasamos ya a este ejercicio. ¿Cómo hallamos el centro de gravedad de una figura? En este caso tenemos una figura que no es, digamos, no es un rectángulo bien definido, no es un triángulo, es una sección abierta con huecos y demás. Lo que yo recomiendo hacer es dividir la figura en figuras conocidas. Por ejemplo, acá tenemos una figura, un rectangulito, acá podemos armar otro rectangulito y acá vamos otro rectángulo. Entonces nos queda este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Vamos a llamarle entonces 1, 2, 3 y 4. Dividimos la figura en 4 figuras sencillas y conocidas como son los rectángulos. Entonces, para hallar nuestro... Ah, y una cosita. Como les expliqué, en este tipo de ejercicios, para simplificar, nosotros tenemos un eje de simetría. El eje de simetría es este de acá. O sea, todo lo que vaya para acá es igual a todo lo que va para acá. Cuando yo tengo este tipo de casos, ya podemos simplificar el tema y decir que la X del centroide va a estar sobre este eje de simetría. Lo único que hay que hallar es a qué altura se encuentra el centroide. O sea, si yo tengo un eje de simetría, ya he sabido que va a estar en el medio y en ese eje de simetría. Sea ese eje un eje vertical o sea un eje horizontal. ¿Sí? Bueno, dicho eso, vamos a calcular. Entonces, ¿para qué dije esto? Porque ya sabemos que si colocamos nuestros ejes
de referencia. Acá eje X, eje Y, perdón. Y acá nuestro eje X. Vamos a saber que nuestro centroide en X va a estar a los 10 centímetros, porque ahí se encuentra la mitad de este tramo acá. Entonces, dicho eso, hallamos la Y del centroide. La Y centroidal lleva, para simbolizar el centroide se simboliza con un sombrerito arriba. Bueno, entonces, calculamos vamos a calcular primero estos rectangulitos que son más chicos. Solo sabemos que, ¿cómo se calcula la Y del centroide? La Y del centroide está dada por la siguiente fórmula. Sumatoria de Y sub I, o sea, la sumatoria de los centroides de la figura, de las subfiguras, o sea, las figuras simplificadas por sus áreas sobre la sumatoria de las áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a este punto acá, a este centroide, al centroide de este rectangulito de acá, por su área, más el centroide de este rectangulito por su área, más el centroide de este triangulito por su área, más el de este por su área, sobre la suma de todas las áreas me va a dar el centroide de esta figura completa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El centroide de un rectángulo está en su centro, directamente. Entonces, nosotros sabemos que en este rectángulo, que voy a llamarle 1, ¿sí? Y del centroide 1 va a ser igual entonces, no, así no. Vamos a poner acá. Para el 1, vamos a llamarle. Sabemos que su centroide va a estar a 1 centímetro porque está a la mitad. Entonces va a ser 1, no, mala mía. Va a estar a 3 centímetros. ¿Por qué? Porque es así la distancia que se toma. En I, es en I la distancia. 3. Va a ser 3 por su área, que es 2 por 2. Más. Para este rectángulo de acá va a ser lo mismo, porque está a la misma altura, está acá su centroide. Por lo tanto va a ser 2 más 1, que es la mitad de 2, 3 por 2 por 2, más. Tenemos el centroide de la figura de abajo, que va a ser esta de acá, este rectángulo de acá, que va a ser, su centroide va a estar a los 1 centímetro partiendo desde este 0. 1 centímetro por arriba está este punto de acá. Por lo tanto es 1 por su área, que va a ser 20 por 2, más la última figura. Su centroide está, yo no le di esta, vamos a darle una distancia de 10 acá. 10 acá. Entonces, sabemos que va a estar, esto es 12 en total, esto es 12. Por lo tanto, vamos a estar 2 más la mitad de 12, que va a ser 6. Por lo tanto, va a ser 2 más 6 va a ser 8. Por lo tanto, su centroide va a estar en 8 por 12 por 2. Sobre la suma de todas las áreas. ¿Quién me puede decir esto, por favor? ¿Se entendió? Si alguien con calculadora puede calcular, por favor, eso, pues ya no estoy con calculadora. $3.56 me sale. 3.56 centímetros. Vamos a llamarle centímetros.
Vamos a poner que todo está en centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el centroide va a estar más o menos, si esto es 2, si esto es, okay, si esto es 2 y esto es 4, va a estar más o menos por acá en nuestro centroide. El centroide de la figura va a estar por acá. Y a los 10 centímetros partiendo de nuestro cero. ¿Estamos? Este 5 vamos a cambiar por un 5 más lindo. Y ahí tenemos ya la primera parte del problema, que es hallar el centroide. Ahora nos pide la inercia con respecto al centro de gravedad, que es lo que hallamos acá. ¿Cómo hacemos eso? Es el mismo proceso, pero usando otra fórmula. Acá tenemos que vamos a hallar la inercia con respecto al eje centroidal X. Estamos, solo tenemos acá el eje centroidal X, que es así. Está acá. Estamos, tenemos ese centroidal X, acá tenemos el eje centroidal Y. ¿Sí? La inercia con respecto al eje X del centroide sigue la siguiente fórmula. Al eje centroidal. Tenemos que es base por altura al cubo sobre 12. Esta es la fórmula principal de inercia para un eje centroidal de una figura. ¿Sí? Entonces, para calcular esto, ahora, ¿qué pasa? Nosotros, esto es en el caso de un rectángulo. Okay. Para un rectángulo. Nosotros no tenemos un rectángulo en esta figura. Entonces, volvemos a dividir en figuras más pequeñas, conocidas como rectángulos. Pero, en este caso, vamos a tener que utilizar el teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner, que dice que para calcular la inercia en un eje centroidal de una figura no conocida, podemos usar esta fórmula y sumarle área por distancia al cuadrado de la figura pequeña. Voy a explicar esto con la práctica y se va a entender mejor. Por ejemplo, vamos a separar en la figura 1. La figura 1, que es esta de acá, vamos a llamarle acá 2, 3 y 4. La figura 1, tenemos que su base es 2. O sea, esta es su base, esta de acá. Esta es su base y esta es su altura. Por lo tanto, para la primera parte tenemos que es 2 por 2 al cubo sobre 12. Ya está. Más, ahora viene el tema. El área es 2 por 2, ¿sí? Pero ¿cuál es la distancia? La distancia se llama teorema de ejes paralelos por la siguiente forma. Nosotros tenemos acá, este es nuestro eje X del centroide de esa figura y este es el eje X del centroide de la figura completa. La distancia entre los ejes paralelos es esta de acá, que va a ser 3,56 menos 2 más 1. ¿Por qué 2 más 1? Porque a esa distancia 2 más 1 va a estar, o 3, va a estar colocada su centroide. Entonces, va a ser 3,56 menos 3 al cuadrado. Y ahí está la inercia producida por el primer triangulito. Más. El segundo rectangulito genera lo mismo. O sea, es un rectángulo de 2 por 2 que está a la misma distancia en ejes paralelos del centroide. También tiene una distancia de 0,56. Entonces, podemos repetir nomás lo mismo. O sea, 2 por 2 al cubo sobre 12 más 2 por 2 por 3,56 menos 3 al cuadrado. Y esto vamos a darle así. Bueno, ahí tenemos ya los dos primeros rectángulos. Ahora el rectángulo número 3. El rectángulo número 3
Vamos a seguir el mismo sistema. Tenemos, su base es 20 centímetros, 20, y su altura es 2. Sobre 12, porque estamos hablando de centroidal de la figura, más el área, 20 por 2. Y su distancia va a ser 3,56, que es todo esto, 3,56, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque a esa distancia se encuentra este centroide de acá. Entonces tenemos 3,56 menos 1 al cuadrado. Y tenemos la tercera figura. Y por último, vamos a la cuarta. La cuarta figura. ¿Dónde está su centroide? Su centroide está, si nos fijamos, hacemos acá, va a estar por acá su centroide y esta va a ser su distancia en paralelo. Por lo tanto, tenemos que nuestra base en este caso es esta de acá que va a ser 2. 2. Nuestra altura va a ser 10 más 2, va a ser 12 nuestra altura. 12 al cubo. Sobre 12. Más, otra vez, 2 por 12. Y como dijimos antes, va a ser 2 más 6, 8 va a ser menos 3,56. Esa va a ser nuestra distancia. 8 menos 3,56. ¿De dónde sale esto? Sale de acá. El 8 era esta distancia al centroide. Si nosotros colocamos acá su centroide, esto es 8 y esto es 3,56. Por lo tanto, esta distancia de acá va a ser la resta entre los dos. Por lo tanto, ahí tenemos la inercia en X. ¿Sí? Si hay que calcular, podemos calcular acá. Pero no importa. Y el resultado, suponiendo que está todo en centímetros, va a ser centímetros a la cuarta. La inercia se mide en unidades a la cuarta. La inercia en I. La inercia en I tienen que tener un poquito de cuidado. Es de un rectángulo también. Y tiene la siguiente fórmula. Base al cubo por altura sobre 12. Estamos. Pero, en este caso, solamente algunos van a tener, no todos van a tener esta parte de la suma de ejes paralelos. Y vamos a ver por qué. Fíjense. Más, bueno, vamos a poner nomás por las dudas y vamos a poner la distancia 0 si es necesario. El primer rectángulo. Tenemos base 2, vamos otra vez, 2 por 2 sobre 12, más 2 por 2 que es su área y la distancia. Ahora estamos hallando eje, estamos llamando como eje el eje Y. Agarramos el centroide y vemos cuál es la distancia entre los ejes paralelos, que va a ser esta. Entonces, si acá hay 10 y acá hay 1, nuestra distancia va a ser 10 menos 1. 10 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Este es para el rectángulo número 1. Más. Para el rectángulo número 2 se vuelve a repetir todo. ¿Por qué? Porque tenemos que acá este valor es 19 y este valor de acá es 10. Por lo tanto va a ser 19 menos 10 va a ser la distancia y el resto va a ser todo igual. 2 al cubo por 2 sobre 12 más 2 por 2 por 19 menos 10 al cuadrado. Bueno, ahí está. Ahora los siguientes. Acá atiendan porque acá, por ejemplo, para el tercer rectangulito tenemos la inercia va a ser, centroidal va a ser 20, ¿a qué? 20 al cubo por 2, porque es base al cubo sobre 2, por altura sobre 12, y la distancia más, vamos a ver, 20 por 2. La distancia
entre este eje paralelo y este eje paralelo va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna distancia en X que me permita que sea mayor, o sea, que no hay ninguna distancia entre esos dos ejes. Por lo tanto, ¿se entiende esa parte? Por lo tanto, esta distancia de acá va a ser 0. ¿Se entiende el por qué? Es 0 eso. Ok. Y para el siguiente rectángulo, ven que el centroide vuelve a tener una distancia 0 en ejes paralelos al eje Y del centroide de la figura completa. Por lo tanto, va a ser su inercia, va a ser 2 al cubo por 12 sobre 12 más 2 por 12 por 0. Y ahí pueden sacar el resultado final, que va a estar, como les digo otra vez, en centímetros a la cuarta. ¿Sí? Ahí está la inercia centroidal con respecto a los ejes centroidales. Estamos, la inercia en X y en Y con respecto a los ejes centroidales. Y por último, pide hallar la inercia con respecto al eje ZZ. El eje ZZ está acá. O sea, yo ya no estoy más hallando con respecto a este eje, sino estoy hallando con respecto a otro eje. ¿Sí? En este caso es solamente un eje horizontal. ¿Y cómo se hace eso? Primero, antes que nada, tengo que recordarles que estas fórmulas de área por distancia al cuadrado, de teorema de ejes paralelos, solamente son compatibles con inercias centroidales. ¿Qué quiere decir esto? El profesor vi que les subió una tabla de inercias al Moodle dando unas cantidades de inercias. Por ejemplo, para una inercia de un rectángulo, por ejemplo, una inercia X de un rectángulo, les da base por altura al cubo sobre 3. Esto es así porque no es centroidal. Está analizando un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su base. Nosotros estamos analizando ejes centroidales, recién estuvimos haciendo eso, por lo tanto, es sobre 12 la fórmula, en ese caso. Pero si nosotros queremos trasladar a otro eje, tenemos que utilizar sí o sí partir del eje centroidal y multiplicar por la distancia conveniente. Cosa que hicimos acá? Por ejemplo, yo agarré este eje centroidal y lo trasladé al centroide de la figura completa. Lo mismo acá, centroide de la figura a figura completa. Acá yo qué quiero hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer centroide de figura y vamos a trasladar no al eje centroidal de la figura completa, sino que al eje ZZ. Por lo tanto, mi distancia en este caso de ejes paralelos va a ser esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, inercia ZZ. Vamos a llamarle. Para el 1, vamos a ser más rápido. Para el 1 tenemos que como es eje horizontal, vamos a seguir esta fórmula de acá, no esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá es para ejes verticales como un eje Y. Entonces, va a ser, teníamos un rectángulo 2 por 2. 2 por 2 al cubo sobre 12 más 2 por 2. ¿Y nuestra distancia cuál va a ser? Va a ser 14 menos 3. Entonces va a ser 14 menos 3 al cuadrado. Y si quieren pueden hacer más rápido y multiplicamos por 2 esto. ¿Por qué multiplicamos por 2? Porque si ven, siempre para los dos rectangulitos de los costados es la misma fórmula. Es acá, acá, acá y acá. Es el mismo resultado siempre. Por lo tanto, si multiplican por 2 va a dar lo mismo. Después, para el rectangulito número 3 tenemos más 20 por 2 al cubo sobre 12 más 20 por 2
por la distancia. La distancia va a ser 14 menos 1. 14 menos 1 al cuadrado. Y por último, tenemos el rectángulo más largo de arriba, que es la altura es 12, la base es 2, entonces va a ser más 2, que es mi base, por mi altura que es 12 al cubo, sobre 12, más mi distancia, voy a cerrar esto así, y así para que se entienda bien, 2 por 12 por mi distancia que va a ser 14 menos 8 que habíamos dicho antes que era la distancia acá. Entonces, 14 menos 8 al cuadrado, y ahí la suma de todo esto va a dar la inercia en centímetros a la cuarta con respecto al eje centroidal ZZ. Y con eso terminamos todo lo que tenía planeado para hoy. ¿Hay alguna consultita que alguien tenga? De cualquier cosa, sea su tarea, sea el ejercicio que vimos hoy, de otra cosa, de lo que le envié el domingo, perdón. Cualquier consultita que tengan, si no, podemos dar como terminada esta clase y le paso el PDF a la delegada. Profe, ¿Sí? podemos, o sea, ¿será que me puedes repetir otra vez el primer ejercicio, explicarme por fin así? El primer ejercicio, este de acá. Sí. ¿Qué parte no te quedó claro? O sea, primero se hizo el diagrama de normal, ¿verdad? Que Voy a ese, explicar, vamos a ir paso por paso. Primero lo que hicimos fue diagrama de fuerzas normales, ¿sí? ¿Cómo hice eso? Hice un corte, ¿verdad? Acuérdense que para hacer un diagrama, ya sea de momento, ya sea de fuerza cortante o de fuerza normal, hay que hacer cortes antes y después de cada carga, ¿sí? Antes de la aplicación de cada carga. Por ejemplo, si yo tenía una carga aplicada acá, por ejemplo, de 1 kilonewton, iba a hacer un corte acá y iba a hacer un corte acá. Primero para analizar el efecto de esta y después analizar el efecto de esta carga de acá. ¿Se entiende? Eso fue lo primero que hice. Hice el corte, ¿verdad? Como se ve acá. Puse las dos, o sea, al hacer el corte sale la normal, la reacción normal y la carga aplicada. Hacemos sumatoria de fuerzas normales y nos queda que la normal en ese tramo es 5 kN. Como no hay ninguna carga a lo largo de otra vez en toda la barra, además de la reacción que va a ser 5 kN hacia este lado, sabemos que nuestro diagrama de fuerzas normales va a ser constante a lo largo de toda la figura. ¿Me seguí ahí, verdad? sí, Ok. Una vez que hago eso, veo la figura. Mi figura es una figura con radio variable, ¿sí? O sea, acá tenemos un radio de 2 centímetros, que es este de acá, y acá tenemos un radio de 4 centímetros. Por lo tanto, y vemos cómo la figura se va abriendo de a poco. Por lo tanto, mi radio, a medida que va cambiando la X, va aumentando. ¿Se ve? Entonces, ¿yo qué hice? Yo agarré y extraje esta parte de acá. Analicé por separado solamente esta sección de acá para ver cómo se moviliza este radio. ¿Sí? Como ves acá, esta parte de acá. En esta parte yo tengo este rectángulo de acá. Yo le dije así para que vean y para que entiendan. Este rectángulo de acá es siempre de 2 centímetros. ¿Vieron? Solamente a partir de acá para allá es que va aumentando. ¿Viste? O sea, toda esta parte acá para arriba va a tener siempre 2 centímetros. Entonces, como lo único que va cambiando es este triángulo de acá, yo analicé ese triángulo por separado, o sea, volví a sacar el triangulito, ¿verdad? Lo que hice fue, agarré este triángulo de acá, ese triángulo de ahí y saqué. Así, ¿verdad?
Donde esta de acá vale 2 centímetros. ¿Por qué vale 2 centímetros esta parte de acá? Porque si esto vale 2 y esto 4, yo le quito esta parte de acá que vale 2 y me queda el resto que vale 2 también. O sea, si esto valía 5, por ejemplo, 5 centímetros, y esto si vale 2, esto iba a valer 3. No sé si se entiende esa parte. Sí, se entiende. Ok, esto vale 2 centímetros, ¿verdad? Y yo tengo acá que hacer una relación de triángulos. ¿Por qué? Porque yo tengo triángulos semejantes acá. Tengo este triángulo de acá y tengo este triángulo de acá. Por semejanza de triángulos, ¿sí? O sea, este triángulo de acá más chico es el que estoy analizando con el radio variable ya. Entonces, yo tengo 2 metros va a ser a 2 metros es a 2 centímetros como está acá. Podemos poner también 0,02 metros. 0,02 metros, ¿sí? Como X, ¿qué es X? X es esta distancia de acá, hasta el radio que yo estoy tomando. O sea, como 2 es a 2 centímetros, como X es a este tramito de acá. O sea, solamente de acá para abajo. Y esa distancia de acá para abajo es el radio completo menos esta parte que sabemos que es 2. ¿Ves? Estás visualizando esa parte, ¿verdad? Sí, profe. Por eso acá es radio menos 2, que va a ser, o sea, al fin y al cabo va a ser 0,02. Pues estamos analizando todos metros. Ahí está. Y eso fue, ¿qué hice yo acá? Yo agarré este de acá, pasé multiplicando ahí, este de acá, pasé multiplicando al otro lado y me quedó radio menos 0,02 por el 2 es igual a X por 2 centímetros o 0,02 metros. ¿Estamos? Ahora, pasé dividiendo este de acá y me quedó 0,01 menos 0,02. Y pasando sumando esto acá, me queda esta ecuación del radio. ¿Sí? ¿Entendiste cómo hallé mi radio? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, una vez que tenemos el radio, vamos a hallar nuestro diagrama de tensiones normales. Porque no es lo mismo, tienen que saber la diferencia entre una tensión y una fuerza. Una tensión es, o un esfuerzo es, o sea, una fuerza es algo que yo aplico, o una carga que yo aplico, por ejemplo, está como vimos acá en el segundo ejercicio, estas son cargas, ¿sí? Estas son cargas, fuerzas. Ahora, cuando esa carga está aplicada a una superficie, eso genera un esfuerzo o una tensión que se simboliza con la letra griega sigma. Y está dada por la fórmula de la normal sobre el área de la sección a la cual se aplica la carga. En este caso del ejercicio, nuestra figura tiene un área variable. ¿Por qué? Porque el radio es variable. Entonces acá vemos esto, que el área es pi por radio al cuadrado por el radio en función de x. Entonces, para mi diagrama, yo hallé en los extremos, le reemplacé x igual a 0 acá, y acá no puse, pero tiene que ser para x igual a 2, y acá, como se ve acá, y hallé estos valores. Y fui colocando acá y acá. Y uní ambos valores, ¿por qué? Porque sé que sigue una relación lineal, o sea, yo tengo eso como ven acá. Ven que acá yo tenía, en mi diagrama de momento flector yo tenía una carga, en esta parte tenía una línea de primer grado. ¿Eso qué quería decir? Que yo no tenía carga distribuida. Lo mismo acá.
Yo acá no tengo ni una carga distribuida, como por ejemplo vi en otro ejercicio de su tarea que sí tienen cargas distribuidas. Entonces ahí sí el diagrama sería una curva. Acá tenemos una carga puntual, por lo tanto es una línea recta, ¿sí? No es una parábola. Entonces ahí ya tenemos nuestro diagrama de tensiones normales también, ¿sí? Y por último, nos pide el alargamiento o la deformación y nos pide la variación de Profe, energía. Sí, consulta. Viste que dijiste que si tenía carga distribuida, entonces en la tensión iba a ser una curva. sí, Pero en el diagrama de fuerzas normales no, ¿verdad? Ahí sigue de siendo una, fuerzas, sí, de fuerza. acá. Ujú. Véanle lo siguiente. Vieron que hace rato yo dije la relación de diagrama de momento flector y diagrama de fuerzas cortantes, ¿verdad? Ahí yo tenía acá yo tenía una carga distribuida, me generaba una carga de segundo grado en el diagrama momento flector, pero como el diagrama de fuerza cortante es la derivada del diagrama momento flector, va a ser una línea recta. O sea, siempre el diagrama, por ejemplo, en este caso, el diagrama de momento flector va a ser de un grado mayor al de diagrama de fuerzas cortantes. ¿Vieron? Eso está todo en el... Si pueden leer, es muy entendible, creo yo, lo que les envié el domingo. Es un documento donde explico todo eso. O sea, acá, por ejemplo, tenemos de segundo grado por una carga distribuida y acá baja un grado, vas a tener de primer grado. ¿Estamos? Acá lo mismo. Yo tengo una línea de primer grado y acá tengo una de grado cero, o sea, sin inclinación. ¿Estamos? Si esto era una carga distribuida, por ejemplo, así, como vi que tienen, ¿cómo iba a ser nuestro tema? Iba a ser así, seguramente, o no sé, iba a ser una parábola y acá iba a ser así, o así. Hay que analizar. Pero siempre este va a tener un grado mayor a este. ¿Se entendió? O sea, ¿te respondí? Sí, sí, entonces están ligados también. Están, claro, tienen una relación, ¿sí? Siempre van a tener una relación uno con la otra. Bueno, una vez explicado eso, pasamos a la parte de la deformación. La deformación tiene la siguiente fórmula. Delta es igual a P o F o N o L, como F o N, como le quieran llamar, la fuerza, la carga, la P, ¿verdad? Va a ser delta por P por la longitud sobre E por A. ¿Sí? A uno le llaman pelea, para acordarse. Esto es la carga, esta es la longitud, este es el módulo de Young o módulo de elasticidad y esta es el área de la sección. Entonces, eso tengo acá. ¿Qué pasa? En este caso, no todos mis elementos no todos mis elementos acá son constantes. ¿Por qué? Porque mi área varía. Mi área varía de acuerdo a la posición en la que yo me encuentro analizando. Por lo tanto, si yo no tengo uno de mis elementos constantes, uno de ellos es variable, hay que integrar. Entonces, yo hice la integral desde 0 a 2. ¿Por qué? Porque yo tengo en ese tramo, tengo aplicada esta carga. O sea, mi carga de 5000 está aplicada de 0 a 2 por diferencial X sobre E. Y lo que va a estar en función de X va a ser mi área. Integro esto y saco un resultado en metros. ¿Sí? Que no debería ser muy alto el valor porque se dan cuenta ya como la relación de las magnitudes. Y lo mismo acá es otra formulita muy parecida a la de la ecuación de energía. Es
esta sumatoria es si había otro tramo. Como por ejemplo sería, cuando por ejemplo se da bien su tarea, por ejemplo ustedes tienen así, tienen acá, tienen así y después tienen así, más o menos. Ahí sí habría una sumatoria. ¿Por qué? Porque tienen que analizar después este y después este. O sea, ahí no hace falta integrar, lo que va a cambiar es esta L y esta área. Pero ahí como no es variable con respecto a X, no hace falta integrar. Acá pueden tomar directamente después este y después este tramo. Suman todo y ya está. O sea, por eso está la sumatoria. Pero acá como es un solo elemento, no hace falta sumar nada. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, ¿Hay profe. algo Y así, una cosita? en ese ejercicio entonces lo que se haría, o sea, no se hace la integral, pero sí la sumatoria de los tres, por ejemplo, Claro, ¿verdad? Y la longitud ya se reemplaza, ¿no? claro, exactamente. La integral es lo que se hace más cuando es como este caso de acá. Como este caso de acá, donde mi X va variando linealmente. O sea, es diferente este caso a que si yo tenía así directamente y después ya tenía, o sea, no sé si me explico. Acá la X varía linealmente. Ahí es un salto de una longitud a otra bruscamente. Entonces, no hay una variación lineal que lleve a ser integral. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Está? ¿Hay alguna otra cosita? Cualquier consulta que tengan. Cualquier cosa, yo Sí, yo también. tengo. Sí, dígame. ¿En cuál ejercicio? De uno de la tarea es la tarea uno, el ejercicio 159. A ver, tarea uno. Esperamos un ratito, voy a entrar porque. A ver. ¿Para cuándo es su tarea? Para hoy a las 8. Para ahí a las 8. Ok. Bueno. ¿Cuál me dijiste? El 159. 159. Ok. Momento principal de inercia. Ok. La consulta, bueno, ¿cómo haces ahí? Vos tenés un. ¿Cómo tenés que verle? Vos tenés un círculo y tenés un rectángulo en el medio, ¿verdad? Ese es. Sí, ese es lo que yo hice primeramente, es hallar las inercias totales y restándole la inercia del rectángulo tanto en X como en Y. Eso no tenés que hacer. Acuérdense que siempre tienen que tratar de ver las figuras como un conjunto de figuras más pequeñas simples, como hicimos acá. Si nosotros queríamos hallar la inercia de esta figura así, de esta T invertida, como una sola figura, iba a ser algo muy tedioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Separamos en rectangulitos sencillos y fuimos trasladándolas con esta fórmula, fuimos trasladando las inercias, ¿verdad? Lo mismo tenéis que hacer cuando tenéis un hueco. Cuando vos tenés un hueco, por ejemplo, acá, y después tenés todo este tramo acá sólido, lo que tenés que hacer es hallar la inercia completa y le restas la inercia del hueco. Y ya está, directamente es eso. Tanto para el 159, 160 y 161 que estoy viendo, hay que hacer eso nomás. Ahí en esos casos, ya por el tema de eje de simetría, el producto de inercia no va a ser cero. El producto de inercia, siempre que haya un eje de simetría, es cero. Siempre. ¿Y, Un eje cualquiera. cómo me queda entonces si ahí me pedía, por ejemplo, el momento principal? O sea, los momentos principales y el producto de cero. Y ahí tendrías que hallar. A ver. El momento principal de inercia es con el círculo de Moore, ¿verdad? Sí. Y tengo entendido que. A ver, tengo que mirar eso, pero tengo entendido que sería directamente la. A ver. Era I más R, algo así era, ¿verdad? El tema del círculo. Sí, o sea,
se puede aplicar directamente la fórmula también ahí, pero Sí. a mí lo que se me genera la duda era ya que como el producto de inercia es cero, medio que ahí me sé a ver si estaba viendo mal lo que yo estaba haciendo. No, pero tengo entendido que acá no te pide el producto de inercia. Tengo entendido que te pide directamente el momento de inercia, pues el momento de inercia tengo entendido que es solamente la inercia como la que hallamos ahora. O sea que básicamente ya terminé el ejercicio porque viste que cuando ya... Es hallar inercia directamente, no tenés producto de inercia. Dale, dale. Y también tenía otra pregunta que era más que nada para entender el gráfico de la tarea 2, A ver, sí. ¿Cuál ejercicio de la tarea 2? 279. El 279. Sí, decime. ¿Qué yo tengo que entender cuando hay ese salto por ahí? Porque viste que está la vía a partir de izquierda a derecha, Ok. tengo una recta. Y ahí Sí. ese puedo hallar exactamente como se lo explicaste. Ajá. Y ese salto de esa recta, ¿cómo tengo que entender Atende eso? algo. Acá te da el diagrama de fuerza cortante. ¿Sí? Ahí te da el diagrama de fuerza cortante, no te da el diagrama de momento flector. ¿Está? Entonces, vos, o sea, vos lo que tenés es esto de acá. Esto de acá vos tenés. No tenés esto. ¿Me explico? Creo que el ejercicio dice que es el diagrama de... Perdón, mala mía, Sí, mala mía, mala ese mía. diagrama de Mala momento. mía. Sí, sí. Ok. Mira, te voy a mostrar acá. Fíjate acá. Esto fue lo que yo les mandé la otra vez. Cuando vos tenés un salto en tu diagrama de momento flector, sí, perdón, es la mía. Si cuando vos tenés un diagrama de momento flector y tenés un salto, vas a tener un momento puntual aplicado. Siempre. A ver, si no tengo un ejercicio así. No, no tengo. No, no tengo así. Pero bueno, ponele, a ver, vos tenés ahí ese. Vos tenés en ese ejercicio, tenés que va de 2 pasa a 4. ¿Cierto? Si no me equivoco. ¿Verdad? ¿La tarea o...? En tu tarea. De 2 toneladas por Sí, metro la pasa fuerza es a... de 2 a 4. Sí. Bueno, ahí tenés definitivamente un diagrama, un momento puntual positivo de 2 4, ¿verdad? toneladas. De De 2. 4, ¿sí? No, 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 no. Atende algo. Como les expliqué acá, los saltos generan... ¿Viste cómo ya... Acá tengo un ejemplo de fuerza cortante, pero se aplica de la misma manera. Yo tengo un salto de acá de cuánto? Yo tengo acá un salto de 8 unidades. ¿Viste? Porque 11 menos 3. 11 menos 3. Entonces acá tengo una carga aplicada de 8. Si el salto es en el momento, vas a tener un momento o así, nos tenés que ver. A ver, si vos tenés tu viga así, ¿verdad? Y vos tenés un salto positivo. Por lo tanto, vas a hacer tu corte así. Vos tenés que aplicar un momento así de 2 toneladas por metro. Acá, así. Ahí va a estar. En ese punto va a tener un momento aplicado de 2 toneladas por metro. Y si te fijas en el siguiente tramo, viste que hay otro salto otra vez. Sí, Bueno, ahí tenés. hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo sería ya eso. Ese es un salto negativo porque va de 6 a menos 2. ¿Cuánto vos decís que es ese salto ahí? ¿Cuánto tiene que ser el momento ahí? 4, Tiene que ser no, 8. 8. 8, 8. 8. Porque va de 6 a menos 2. Y ahí ¿Estamos? cómo se consideran los signos, si es antihorario o horario. Y ahí, eso es lo que yo, hace tu corte, te puedo explicar, mira. Vos tenés tu viga así, voy a hacer bien. Tu viga así, ¿verdad? Y tenés acá 6 y pasa a menos 2, ¿verdad? Así es. T6, TF por metro, y acá es 2 TF por metro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo yo haría? Yo hago mi corte acá, ¿verdad? Entonces, vos tenés tu viga así, y tenés acá tu elemento de convenciones que tiene este signo positivo, ¿verdad?
vos querés un momento negativo, ¿verdad? Entonces, vos ves, por ejemplo acá, ¿verdad? Hacer sumatoria de momentos, este es tu M y este es tu 8, ¿verdad? Que tenés que aplicar. Sumatoria de momentos igual a 0. M más 8, ¿por qué más 8? Porque este va en este sentido, este va en este sentido, o sea, vamos a darle este sentido positivo, ¿verdad? Tiene que ser igual a 0. ¿Me seguís? Entonces, M tiene que ser igual a menos 8 y va a tener este sentido acá. ¿Se entiende? O sea, hace tu corte y cranearle ahí. O sea, si vos le dabas este sentido, tu sumatoria iba a ser M igual a 8. O sea, M menos 8 igual a 0. M menos 8 igual a 0. Y te va a quedar una M positiva en este sentido de acá. Si vos le das este sentido, vas a tener un momento de menos 8 por esta sumatoria. Sale toda la sumatoria del corte. ¿Entendiste cómo dice? Sí, exactamente igual al anterior era. Y el caso anterior haces exactamente lo mismo, pero atendiendo que ahí necesitas un momento positivo. Y fíjate cómo vos no tenés curva, vos no tenés ninguna parábola, ¿verdad? Todo Entonces, recto. entonces vos no tenés ninguna carga distribuida, vos no tenés la necesidad de hacer este proceso de acá. ¿A qué? Vos no tenés la necesidad de hacer este proceso de acá. De calcular este tipo de... Vos tenés, en todo tu tramo vos tenés esta curva, este tipo de curvas. Entonces con este tipo de tablitas voy a poder hallar todo. Repetí esos 3 tramos que tenés ahí y sacá en un ratito. Dale, gracias. Y para tu salto, haces esto. Ya está. Gracias. ¿Está? ¿Hay alguna otra consulta que tenga cualquier cosa? Cualquier cosa, la delegada también tiene mi número y ustedes le pueden preguntar a ella o me pueden preguntar directamente a mí. Yo le respondo sin ningún tipo de problema apenas pueda. ¿Está? Si nadie más tiene nada que preguntar, podemos dejar acá. Y nos vemos mañana con la otra sección. ¿Está? Gracias, profe. Dale. Gracias, Mate.